Reflexión del Evangelio de hoy en la voz del Padre Charly García, conciliarios de los equipos de Nuestra Señora. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado también el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en el Evangelio del día de hoy, este precioso pasaje de Lucas que nos habla de las acciones previas de Jesús antes de llamar a sus apóstoles. Jesús ya tenía mucha gente que lo seguían multitudes de todas partes, pero de esa multitud decide llamar a 12 de una manera muy especial, que sería su círculo más cercano, que serían sus enviados, que serían aquellos a los que prepararía para la misión. Bien, y por eso me llama poderosamente la atención que antes de llamarlo, Jesús pasa toda una noche en vigilia. Dice que se retiró al monte a orar y se pasó toda la noche en oración con Dios. Jesucristo, siendo Dios y siendo Hijo de Dios, necesitaba del encuentro con su Padre, necesitaba de la comunión con su Padre. Cuánto más nosotros, queridos hermanos, no vamos a necesitar también de encontrarnos con el Dios de la vida, de encontrarnos con Él en la oración para poder escuchar sus palabras, para poder cumplir su voluntad. Y entonces, bajado del monte de orar, entonces llamó a los 12 y los llamó por su nombre. Vemos que están los 4 discípulos originarios que nos narra los otros evangelios sinópticos, Andrés y su hermano, Pedro y su hermano Andrés, Simón y su hermano Andrés, que eran pescadores, y también Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, también pescadores, Felipe y Bartolomé, y así llama a los 12. ¿Sí? La etimología de la palabra apóstoles viene del griego apostelo, que significa enviado, que significa mensajero con un mensaje concreto, y que significa también embajador, el que representa a aquel que envía el mensaje. Por lo tanto, apóstol es mucho más que cualquier enviado, que cualquier mensajero desde el punto de vista etimológico. Después baja con sus 12 apóstoles del monte con sus discípulos y se detuvo en un llano. Es interesante esto del llano porque aquí dará Jesús su gran discurso. Mientras que en el Evangelio de Mateo, Jesús sube a un monte y allí proclama el sermón de la montaña o el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7, su primera gran enseñanza en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas apenas ocupará el capítulo 6 del Evangelio de Lucas para dar el primer sermón a sus discípulos, la versión lucana del sermón de la montaña. Y se encuentra allí con una multitud de gente. Es interesante ver de dónde habían venido. Habían venido de Judea y de Jerusalén.
Estamos todavía en el capítulo 6 de Lucas. Por lo tanto, nos encontramos en Galilea. Así que Jesús baja a un llano de una montaña allí en Galilea y se encuentra con gente venida de Judea y de Jerusalén, como también gente que no eran judíos o de repente judíos que vivían en la costa fenicia, en la costa cananea de Tiro y de Sidón. ¿Y para qué habían venido a ir? Nos dice Lucas que habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. La fama de Jesucristo había trastocado fronteras y se conocía él de todas partes y lo buscaban para que alimentara su espíritu, para que sanara sus enfermedades e incluso nos dice Lucas que los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Pues la palabra griega que aparece aquí en Lucas 6, que se traduce como fuerza, es la palabra dunamis, que es la misma de la que se deriva la palabra dinamo, y el dinamo es precisamente la unidad de fuerza, la unidad de fuerza en la física, ¿sí? Entonces salió una fuerza, salía un dinamo, salía una gracia que sanaba a todos aquellos, por eso procuraban tocarlo. Jesús entonces es sensible de esta multitud. Jesús no se aleja de ellos, sino que se abaja a sus miserias, les proclama la palabra, cura sus enfermedades, da de comer al cuerpo y al alma y sana a sus enfermos. Dejemos que Jesús llegue a nuestra alma, llegue a nuestro corazón, toque nuestras enfermedades, sane nuestras enfermedades, sacie nuestra hambre espiritual y así, descansando en Él, podamos encontrar los caminos de una auténtica liberación de nosotros mismos y de nuestra nación. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas, porque vienes a nuestra miseria y porque nos socorres en todas nuestras necesidades. Bendito seas por siempre, Señor. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.